Bienvenidos al canal Tu Riñón y Tú. Mi nombre es Esmeralda Castillo, soy médico especialista en nefrología y el objetivo de este canal es explicarte de forma clara y veraz las distintas enfermedades que afectan al riñón. Bienvenidos de nuevo al canal Tu Riñón y Tú. Hoy vamos a hablar de la poliquistosis renal. Sé que había comentado que íbamos a hablar de la diálisis peritoneal, pero lo dejaremos para más adelante, porque me apetecía bastante ya empezar también el bloque de la poliquistosis renal, que es un tema que me parece muy interesante. Hoy lo que vamos a hablar es de qué es la poliquistosis renal, qué es en sí un quiste, y un poco cuál es la evolución habitual de la poliquistosis. Bien, comencemos. Entonces, para empezar, ¿qué es la poliquistosis renal? Pues, como su nombre indica, poliquistosis renal engloba o hace referencia a aquellas enfermedades que cursan con múltiples, que es lo que significa el prefijo poli, quistes, poliquistosis, a nivel del riñón renal. Es decir, poliquistosis renal quiere decir tener muchos quistes o numerosos quistes en los riñones. ¿Qué ocurre? Que habitualmente, cuando hacemos referencia o decimos que alguien tiene poliquistosis renal, normalmente nos referimos a un tipo concreto de poliquistosis, que es la poliquistosis renal autosómica dominante. Es como se llama esa entidad en concreto. Y que es la enfermedad renal hereditaria más frecuente en el mundo. De hecho, hay consultas específicas de esta enfermedad en los hospitales, en los servicios de nefrología, porque no es que sea muy frecuente, pero sí que es la enfermedad renal hereditaria más frecuente que hay. Sin embargo, como digo, si decimos que alguien tiene poliquistosis renal, aunque normalmente nos referimos a esta entidad, pues también podemos tener poliquistosis renal y no tener esta enfermedad en concreto. Porque, como digo, el término poliquistosis renal simplemente hace referencia a que tenemos muchos quistes en el riñón. Y tener quistes en el riñón es una situación relativamente normal cuando ya estamos en una edad más avanzada. Es decir, de forma normal, el cuerpo va a generar, los riñones van produciendo quistes en su interior según vamos avanzando en edad. Lo que pasa es que no generamos muchísimos quistes. Podemos generar varios quistes, podemos tener varios quistes en los riñones, pero no tantos como para considerarnos que eso sea como una enfermedad como tal, como la poliquistosis renal, que de la que estoy hablando, la autosómica dominante, que eso sí que pasa a ser un problema. Es decir, hay tantos quistes que ya sí que pasan a ser un problema y que pasan a tener consecuencias para el riñón y para poder llevar a cabo su función normal. Entonces, de lo que vamos a hablar aquí y a lo largo de los próximos episodios es de la poliquistosis renal hereditaria, la que comento que se llama autosómica dominante y que es la enfermedad renal hereditaria más frecuente en el mundo, ¿vale? Esa es de la que vamos a hablar. No vamos a hablar de tener muchos quistes por el hecho de que a lo mejor ya estemos en una edad avanzada y se hayan ido generando. Y sí que dedicaremos un capítulo o un episodio a hablar de otros tipos de poliquistosis hereditarias que no son la más frecuente, que es de la que vamos a hablar ahora y de la que vamos a hablar principalmente, ¿vale? Bien, haciendo esta aclaración, vamos a ir un poco al grano de la cuestión, porque claro, he dicho que la poliquistosis renal consiste en que tenemos numerosos quistes en los riñones, es decir, muchos quistes en ambos riñones. Y entonces ahora la pregunta podemos hacernos es ¿qué es un quiste? Porque yo creo que es un término que se usa mucho, pero que a lo mejor no estamos tan familiarizados con ello, ¿no? Pues un quiste es como una bolsa llena de líquido, como una especie de bolsa cerrada, como una especie de globo lleno de líquido, básicamente. ¿Y qué es lo que ocurre en esta enfermedad, en la poliquistosis renal o autosómica dominante o en otras poliquistosis hereditarias? Pues lo que ocurre es que ya hemos comentado en otros episodios
que dentro del riñón hay unas porciones que son tubos, es decir, el riñón está formado como por muchos tubos, que es donde se genera la orina como tal, es decir, es donde el líquido que se ha filtrado de la sangre pues se empieza a depurar, se empieza a limpiar y se forma la orina que luego nosotros veremos salir al exterior. Bien, pues en esta zona de los tubos es como si empezara a sobresalir esta pequeña bolsa que digo, hasta que llega un momento en que esa bolsa se separa del tubo dentro del riñón y entonces eso ya es un quiste. Y esto pues se va produciendo muchas veces en todos los distintos tubos que hay dentro del riñón y que conforman el riñón, y entonces por eso hay como muchos quistes. Voy a explicarlo con un ejemplo que a lo mejor es más visual y ya lo vais a entender un poco mejor. Vamos a imaginarnos a una serpiente que es pues eso, alargada así, ¿no? Y vamos a imaginarnos el tubo digestivo de la serpiente, ¿no? Entonces, imaginemos que la serpiente se come un globo vacío, deshinchado, el plástico del globo, vamos. Ahora imaginad que cuando ya está en mitad de trayecto del intestino de la serpiente, es decir, todo lo larga que es, pues justo a la mitad más o menos, o en algún punto dentro de la trayectoria de su tubo digestivo, pues que ese globo lo empezáramos a inflar de líquido, lo empezáramos a llenar de líquido, si pudiéramos hacerlo, claro. No lo podemos hacer porque no podemos meternos dentro del tubo digestivo, pero de la serpiente, pero bueno, imaginad que pudiéramos dentro del intestino de la serpiente empezar a hinchar ese globo de líquido, de agua, por ejemplo. Ese globo empezaría a verse sobresalir desde fuera en la superficie de la serpiente, es decir, ese globo empezaría a generar un abombamiento en lo que es la silueta de la serpiente. Según lo vamos hinchando, sería más evidente como la forma del globo viendo la silueta de la serpiente. Y ahora ya esto, imaginad que realmente se pudiera desprender ese globo de la serpiente como tal y ser como una bolsa independiente del resto de la serpiente, toda cubierta por la piel de la serpiente, pero separada de ella. Esta parte quizás es un poco más difícil de imaginar, pero básicamente sería como si hincháramos el globo del todo y ya se hubiera hecho una bola o una bolsa llena de líquido y pudiéramos conseguir separar desde el exterior, como tirar de esa silueta que es una bola que sobresale, tirar de ella y separarla del todo de la serpiente. Y entonces se quedaría como una bola cubierta de la piel de la serpiente, por un lado, muy cerca del resto de la serpiente, que sería como el tubo, ¿no?, que se ha quedado ahí, pero sin llegar a estar en contacto, es decir, sin llegar a estar en contacto con la parte de su intestino, ¿no? Eso es más o menos lo que ocurre con los quistes y los tubos del riñón. Es decir, tenemos el tubo del riñón al que se le ha ido sobresaliendo una bola llena de líquidos, bueno, en realidad al principio eso es del líquido de la orina que se estaba generando en ese tubo, hasta que esa bola que se ha ido sobresaliendo del tubo consigue llegar a separarse del tubo, ya no estar en contacto con el tubo originario de donde provenía y donde se estaba generando la orina, pero que se queda pegado al lado, sin estar en contacto con ello, pero como una bola de líquido, de ese líquido que había ahí, al lado del tubo, sin llegar a tener salida a su interior, ¿vale? Eso es un quiste. Espero que se haya entendido o tengáis un poco la imagen visual. Como digo, en el formato vídeo del podcast hay un dibujo que lo escenifica bastante bien también, pero bueno, para que si solo lo escucháis el audio tengáis una idea mental un poco de qué es lo que estoy contando, ¿no? Bien, pues eso es un quiste. Y en la poliquistosis tenemos muchos de esos quistes. ¿Pero los tenemos desde el principio? Pues no. Es decir, no nacemos con esos quistes. En la poliquistosis renal autosómica dominante, de la que, como digo, estamos hablando, aunque es hereditaria, y por hereditaria quiere decir que la hemos heredado a través de nuestro ADN de nuestra familia, es decir, llevamos la información de tener la enfermedad ya en nuestro interior tal como nacemos. Si la tenemos, porque hombre, lo que ocurre es que no siempre tenemos por qué tenerla, pero si sí que la tenemos, esa información en nuestro interior,
vamos a desarrollar la enfermedad. Pero, ¿qué pasa? Que la podemos desarrollar en mayor o menor gravedad, en mayor o menor medida, dependiendo del tipo de poliquistosis. Dentro de este tipo de poliquistosis hay más subtipos, que dependen del tipo de mutación que tenemos. De esto vamos a hablar en el próximo episodio, porque en el próximo episodio vamos a hablar de las alteraciones genéticas que se pueden transmitir y cómo se pueden transmitir dentro de una misma familia. Pero sí que si tenemos la información en nuestro ADN de tener la enfermedad, si tenemos la mutación que produce la enfermedad, vamos a desarrollarla. Lo que pasa que, como digo, puede ser que la desarrollemos de una forma más grave o de una forma más leve. Eso dependerá del tipo de mutación que hayamos heredado. Entonces, independientemente del tipo de mutación concreta que hayamos heredado, vamos a nacer sin quistes, porque los quistes van apareciendo a lo largo del tiempo. Lo habitual es que empiecen a aparecer en torno a la adolescencia. Y cada vez van a ir apareciendo nuevos quistes y los que hay suelen ir aumentando de tamaño. Por tanto, la evolución de la enfermedad es que durante mucho tiempo vamos a tener una función renal normal, porque el riñón va a ser capaz de hacer su función aunque empieza a tener quistes que están ocupando espacio en su interior. Como ya he dicho en otras ocasiones, el riñón es un órgano que es muy capaz de compensar la pérdida de superficie funcionante. Entonces, si tenemos algunos quistes, la parte sana del riñón, que no tiene quistes, va a poder seguir ejerciendo su función y va a poder compensar la parte que no está tan sana y que tiene quistes. Pero según van apareciendo a lo largo del tiempo cada vez más y cada vez más quistes, ya a la parte sana que haya le va a costar ya mucho poder compensar la función de la parte que está llena de quistes. Y es ahí que se empieza ya a ver que la función del riñón empieza a deteriorarse. Pero para cuando esto ocurre han pasado ya bastantes años. Es una enfermedad que su evolución es de a largo plazo. De hecho, ese es uno de los problemas de la poliquistosis renal, que uno no se da cuenta ni se entera de que la tiene hasta que ya ha pasado la edad reproductiva y entonces a lo mejor ya ha tenido hijos y ha transmitido la enfermedad sin saberlo porque no sabía que tenía la enfermedad hasta ya después de haberlos tenido. Con lo cual, es muy importante que si tenemos algún familiar con poliquistosis, pues que nosotros también veamos qué relación familiar de cercanía y tal tenemos con esa persona, pero probablemente nos tengamos que hacer algún tipo de chequeo, de vernos ecográficamente los riñones para ver si tenemos quistes o no. Como digo, si somos muy jóvenes, puede ser que no nos vean que tenemos quistes y aún así sí tengamos la enfermedad. Y en esos casos, la única forma de saber si tenemos o no la enfermedad o la mutación para desarrollarla, es a través de un análisis genético. Entonces, bien, yo creo que por hoy lo vamos a dejar aquí. Es decir, simplemente la evolución natural de la poliquistosis va a ser que nacemos sin quistes, van apareciendo a lo largo del tiempo, cada vez van a ser más numerosos y más grandes y van a llegar en algún punto a ocupar todo el riñón, haciendo imposible que la parte sana que haya pueda compensar toda la funcionalidad que ha perdido de la parte que está invadida por quistes. Y es ahí que ya se tiene que empezar a plantear el iniciar terapia renal sustitutiva, con las técnicas de las que ya hemos estado hablando, de diálisis o trasplante. Pero ¿quiere decir eso que siempre que tenga poliquistosis va a llegar a ese punto? Es decir, ¿voy a necesitar siempre diálisis? No, porque como he dicho, hay distintos tipos de gravedad de la poliquistosis. Según la mutación que hayamos heredado, que es principalmente lo que más influye en ello, vamos a tener mayor probabilidad o menor probabilidad de llegar al punto de necesitar diálisis a cierta edad o no. Es decir, si la mutación que tenemos es una mutación, entre comillas, benigna, que hace que los quistes aparezcan muy lentamente y a muy largo plazo y que crezcan muy lentamente, pues probablemente, a lo mejor para nuestra esperanza de vida de 80 años o lo que sea, a lo mejor no ha llegado a aparecer tantos quistes como para que lleguemos a necesitar diálisis.
Sin embargo, desgraciadamente existen mutaciones que son lo contrario, que es que los quistes aparecen a una edad muy temprana y crecen a una velocidad muy rápida. Y entonces es que necesitamos o llegamos a este punto en el que el riñón ya está como invadido a una edad más temprana. Y ahí pues las probabilidades de necesitar diálisis son altas, a no ser que tengamos la posibilidad de un trasplante y demás. Por suerte, ahora existe un tratamiento, que es el único tratamiento que ha demostrado influir en la evolución de la poliquistosis renal, pero tiene también sus inconvenientes. Entonces, dedicaremos otro episodio al tratamiento más adelante. Por hoy vamos a dejarlo aquí. En el próximo episodio vamos a hablar exactamente en qué consiste la herencia y las mutaciones que hay de la poliquistosis renal. Y luego ya iremos hablando pues eso del tratamiento, de las complicaciones que pueden tener los quistes, de qué afectación pueden tener el tener la mutación a otros órganos, en otros órganos del cuerpo, porque a veces no solo afecta a los riñones. Y vamos a ir poco a poco desengranando la poliquistosis renal, que como digo es un tema muy interesante. Así que nada, espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier duda podéis dejarla en los comentarios y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Hasta aquí el capítulo de hoy. Si te ha gustado, por favor, házmelo saber dando a like. Y si hay alguna enfermedad renal de la que quieres que hable en el canal, déjalo reflejado en los comentarios. Muchas gracias.